Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula del Comodín. Mi nombre es Iris Camacho. Le doy gracias a Héctor por haberme invitado a su espacio. Bueno, pues yo soy bióloga de profesión. Entre otras cosas, pues también me llaman mucho la atención los temas relativos a la teología, a la cristiandad, a la iglesia, que creo que también es una parte importante de cómo se ha delineado pues toda la sociedad actual. Entonces, yo quisiera en esta ocasión aprovechar el espacio para hablar de una mujer muy importante justamente para la cristiandad, que se llama Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen, ¿por qué? ¿Por qué es importante hablar de ella? ¿Qué relevancia tiene? Bueno, pues ella pues fue una mujer polifacética, nacida en Alemania en el siglo XI, casi por terminar el siglo XI. Entonces, la importancia de esta mujer radica en que fue la primer mujer a la que se le dio voz, a la que los papas y los sacerdotes le permitieron, porque desgraciadamente en ese siglo las mujeres pues no tenían voz, y es algo que bueno, hemos visto replicado a lo largo del tiempo. Esta mujer pues podía precisamente tener una voz que le daban estos personajes, auspiciada por ellos, para poder hablar de algunas cosas que en esos tiempos pues no eran realmente muy permitidas ni muy sonadas. Si ustedes buscan en algún lugar sobre Hildegarda von Bingen, lo que van a encontrar sobre todo es la importancia que tuvo ella para describir algo que para ser una monja, porque estamos hablando de una mujer dedicada pues a eso, a la vida religiosa, ella habló de algo que ustedes no se imaginan, habló del orgasmo femenino. Entonces es una de las cosas que se le atribuyen a ella, y que efectivamente ella también hablaba de esta parte de los dos sexos, ¿no? Del hombre y de la mujer. Y en alguno de sus tantos libros describió precisamente cómo se llevaba a cabo el orgasmo femenino sin ella haber tenido una experiencia sexual real, ¿no? Entonces todo esto venía, pero ¿cómo fue que ella podía describir esas cosas si ella no las había vivido? Bueno, pues esta mujer desde muy pequeña había tenido visiones. Ella decía que le llegaban visiones que eran pues precisamente de Dios, y cuando ella era pequeña tuvo mucho miedo de estas visiones, se cayó durante muchos años y fue hasta la edad de 40, 50 años que ella empezó a escribir estas visiones. Entonces, de hecho, de ella se tiene recuperado un amplio acervo bibliográfico en el cual precisamente describe todas estas visiones. Ahora, igual no se crean que ella podía escribir libremente, no, o sea, ella tuvo que pasar como por una serie de filtros masculinos, obviamente, que pudieran verificar que estas visiones eran reales. Entonces, una vez que se verificó que sí eran ciertas, le dieron también el permiso de poder sentarse a escribirlas. Entonces, ya fueron muy tardíos sus escritos, estoy hablando pues sí, ya a la mitad de su vida. Ella murió a los 81 años, entonces a los 40, 42 fue que ella empezó a escribir todo lo que ella había visto desde que tenía 3 años, ¿no? Entonces, pues realmente sus visiones pues eran unas experiencias que se denominan místico-cognitivas, ¿no? Entonces tenía toda la parte mística, la parte de Dios, y la parte pues del conocimiento per se. Entonces, bueno, en sus escritos justamente se recupera esta parte del orgasmo. También alguna cosa que pueden encontrar de ella, que es de las más sonadas, es que se le atribuye la invención de la cerveza. No tanto así la invención de la cerveza como yo lo pude recuperar en algún escrito, sino más bien ella describió el lúpulo que se utiliza para la fabricación de la cerveza. Fue la primera que lo describió. Sus escritos pues son de distintos niveles, son a nivel teológico, a nivel fisiológico, a nivel de medicina, a nivel de ciencias naturales, o sea, entonces ella pues justamente tenía escritos, les digo, de diversa naturaleza, de teología, de ciencias naturales, de ciencias médicas, pues era profetiza, le podemos decir. Las visiones proféticas en ese momento también solamente eran propias del sexo masculino. Entonces ella fue como la primera que tuvo este tipo de visiones, o de la que se tiene conocimiento que las haya tenido. Otra cosa importantísima que ella hizo fue que compuso música, o sea, también compuso música. Y otra cosa que es la primera que se le atribuye, seguramente ustedes están relacionados o saben de las lenguas artificiales, o las lenguas que de repente salen por allí, como por ejemplo en El Señor de los Anillos, ¿no? Que hay toda una lengua, todo un lenguaje específico para esa obra en particular. Entonces justamente Hildegarda von Bingen fue la primera mujer o la primera persona que inventó una lengua artificial, que fue la lengua ignota.
Obviamente pues no se sabe exactamente qué dicen, ¿no?, los escritos de este tipo de lenguaje, porque solamente lo conocía ella, pero fue la primera que inventó una lengua artificial. También pues dentro de las cosas importantes que ella hizo fue rebelarse un poco a la tutela. Ella cuando empezó, digamos, su vida monástica, pues fue precisamente en un monasterio donde había hombres, donde los monjes eran los que acogían a las mujeres. Y ella logró poder quitarse la tutela de estos hombres y hacer su propio convento, ¿no? Ya era un convento aparte. Y la manera en la que pudo hacer esto pues fue a través de las visiones. Pudo decir que en una visión Dios le dijo que tenía que hacer ella su propio convento. De pronto esta parte de las visiones de Hildegarda se ponía un poco como no se sabía exactamente, o hasta la fecha se sigue, se me fue la palabra, hasta la fecha se sigue dudando de si estas visiones efectivamente eran ciertas. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía Hildegarda lo justificaba a través de las visiones. O sea, en la visión Dios le dijo que escribiera, en la visión Dios le dijo que se revelara, en la visión Dios le dijo que hiciera tal o cual cosa. Y de repente decían, bueno, pues es que ¿cómo es posible que Dios le dicte tantas cosas a esta mujer en visiones? Las cosas que ella escribe, hay una de sus, bueno, tiene muchísimas obras escritas. Una de ellas y la más importante es una que se llama Esquivias. En la Esquivias ella habla sobre el conocimiento del hombre, habla sobre pues la divinidad, sobre Dios, y habla sobre la creación del universo, ¿no? Es una obra que le llevó 10 años más o menos escribirla a Hildegarda, y ahí conjunta muchas de las visiones que tuvo hasta ese momento. En esas visiones, a pesar de que, bueno, más bien en esos escritos, a pesar de que Hildegarda creía que sí había un origen divino del universo, no sentía que fuera solamente eso lo que lo hubiera creado, sino que ella se apoyaba en los elementos que se conocen desde los griegos. Decía que en el fuego, el agua, la tierra, el aire y el éter, hablaba ella, que esos eran los elementos que formaban el universo. Entonces, cuando los eruditos de estos tiempos de repente leen esos escritos, pues piensan que Hildegarda ya había leído a los griegos, ¿no? Que ella justamente, muy casualmente empezó a escribir ya muy grande, ya con un bagaje cultural importante, y mucha gente cree que precisamente este bagaje cultural viene de todo lo que ella leyó, más que de una visión. Entonces por eso de repente ponen como en entredicho de, ¿serán visiones o será todo el conocimiento que ella ya tenía y que no podía publicar de otra manera si no era diciendo que era por una visión, ¿no? O sea, justificando a través de una visión de Dios a poder hacer esto, ¿no? Entonces, pues es algo que no sabremos. La verdad nunca vamos a saber si fueron reales o fueron artificios de esta mujer para poder escribir. Pero al final lo que queda pues es la obra, ¿no? Al final lo que queda es todo lo que ella pues produjo, toda su producción literaria, su producción musical, su producción teológica. Y eso es lo que se rescata. También es de las pocas personas que tiene precisamente o que se conservan todos estos escritos. Pues tuvo una gran congregación, también era muy famosa en su momento, de hecho se le conoce como la Sibila del Rin, porque justamente cerca del río Rin estaba el convento que ella fundó, pero a mí me gusta más decirle como la influencer de la cristiandad medieval. O sea, para mí eso es Hildegarda von Bingen, porque realmente al ser la primera mujer a la que le dieron tanta voz, ¿no? Por lo que haya sido, si fue por la visión o fue por lo que fuera, tuvo esa voz y pudo emplearla realmente para influir en las personas más importantes de esas épocas, ¿no? Fueran papas, fueran sacerdotes, fuera gente de la población, las mismas congregaciones. Entonces, realmente su voz fue muy importante, y si realmente para mí, si no fue visiones, pues fue muy astuta. O sea, se me hace una mujer inteligentísima al poder utilizar este recurso para poder ella sentarse a escribir lo que ella sabía, lo que ella entendía como el origen del universo, del hombre, de Dios, etcétera. Entonces a mí se me hace bastante interesante. Al final, pues bueno, también venía de una familia noble. También sabemos que esas cosas y ese tipo de títulos pues dan ciertas ventajas, ¿no? No todas las mujeres podían hacer lo que hacía Hildegarda. Entonces, pues sí es interesante también un poquito ver su contexto, ¿no? Un poquito ver las cosas que le favorecían a poder hacer esto. Claro que ella no eligió ser monja, a ella sus padres decidieron que fuera monja, porque en esas épocas o eras monja o te casabas.
no había muchas elecciones, entonces sus padres decidieron como darla casi como un diezmo a este monasterio donde ella llegó, al monasterio de San Disibodo, y pues dejarla allí, ¿no? Bajo cuidado de alguien. Y bueno, así fue como fue desarrollando esta mujer su obra, ¿no? Entonces, pues sí sería bueno echar una leída, por ahí hay muchos artículos sobre ella, se ha escrito mucho sobre ella. Y bueno, pues para mí esa es la importancia, ¿no? Una de las primeras mujeres que se les dio voz, que sí sabemos que al final se lo dio la iglesia, y la iglesia pues sabemos qué clase de institución también ha sido a lo largo de la historia, pero pues ella pudo al final rescatar todo lo que ella sabía, todo lo que ella conocía, y poder dejarlo pues a disposición de nosotros, y es bien interesante. También sus escritos tienen muchos grabados, muchos dibujos que son como de los más bonitos, ¿no? De la época también, porque siempre como que los dibujos son bastante sosos, de los de esa época, los de ese siglo, y con Hildegarda vemos mucho color y muchas formas, y bueno, sería también interesante echarle una ojeada a esas cosas. Bueno, pues quiero dar las gracias nuevamente a Héctor, que me ha brindado este espacio, al canal del Bienestar. Suscríbanse al canal del Bienestar, den la campanita para que lleguen las notificaciones de que siempre estamos subiendo contenidos. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como @iris_charo. Y pues muchas gracias, y espero que sea de mucho agrado esta cápsula. Adiós.